naturaleza. Al menos que tenga una pluma y usted sabe que tiene, ahí interviene la mano del hombre. Eso es, como le llaman ustedes, artificial, o es creado por la mano del hombre. En los tiempos que yo vivía en el interior, así era que hacíamos el agua. Poníamos tanque, íbamos llenando o íbamos al río. Había algo, la mano del hombre buscaba agua del río y traía o del pozo, ¿recuerdan? Eso involucra lo tanto natural como la mano del hombre. Pero recuerden que nadie hace los desastres, por eso es que se dice que no son desastres. ¿Cómo usted constituye un desastre? Importante. Aquí vemos esto, es una barriada, pongámosle que es la barriada de Don Bosco, que es Pedregal, que es en el área de Arién Yavisa, en el área de Juan Díaz, en Panamá, hablamos que es en Panamá Oeste, y como es Panamá Oeste, la vemos como es Mastranto, Puerto Caimito. Todas estas barriadas están inmersas en la parte natural con la parte de la mano del hombre. El desarrollo económico. Si esta barriada hubiera tomado las medidas de prevención, hubiera canalizado el río en la manera de que van a construir una barriada, ya está entrando el desarrollo del hombre versus la madre naturaleza. Hay un río, entonces yo no podía invadir, o yo no podía en esta área crear una residencia en Bocas del Toro, cerca de Guavito. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo manejo mal la crecida del río, estoy cerca de una planta hidroeléctrica, estoy cerca de una planta de crear cemento, yo tengo que tomar las medidas. Por ningún motivo yo debo obviar o olvidarme del río que está en la parte mía, considerando que estoy en una cuenca alta, media, baja. ¿Qué es cuenca alta? Donde crece el río. ¿Qué es cuenca media? Cuando ya el río viene acumulando. La cuenca baja son esta parte que sufrió todos los embates de esta crecida del río de manera natural, porque el río no lo creó usted. ¿Qué es lo que hizo usted? Canalizó el río, cambió el cauce. ¿Qué hizo usted? Hizo una invasión o un asentamiento informal. ¿Qué hizo usted? No tomó las medidas de altura versus la crecida del río. Recordando en clases anteriores, hay que tomar en cuenta importante algo. Uno, prioridad, conocer el riego. Segundo, invertir. Cuando yo invierto aquí en esta área, educar a esta población. Si ellos no conocen que hay un río, si ellos no conocen que viven cerca del volcán, hay un problema que nosotros debemos manejar ahora. El volcán Barú, que de los partes 9 que se conocen en Panamá, historia de Panamá, hay volcanes marinos y terrestres. El volcán de Barú, de Tierras Altas, en David, Chiriquí, provincia de Chiriquí, es un volcán dormido, no es o inactivo, mejor dicho inactivo. No es que va a detonarse o que está dormido en cualquier momento. Ahí la ciencia interviene conociendo el grado volcanológico, si está cobrando, si puede suceder algo. Pero hasta la fecha es un volcán inactivo. ¿Qué tiene que hacer la población en esta área? Educarse, porque ese es un volcán que usted no lo creó, estimados estudiantes, la comunidad. ¿Qué hizo con ese volcán? Conocer la historia de ese volcán, ver el diagnóstico de ese volcán. ¿Cuándo fue el caso? 10.000 años atrás, usted ni existía. Entonces yo tengo que ver a dónde estoy viviendo, qué es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, mantenerlos vigilados. Mantener vigilado la parte natural versus la inversión del ser humano. ¿Qué es la inversión? El desarrollo que está entrando en esa comunidad, en ese centro escolar. Por ejemplo, tengo que decirle a los niños que hay que tomar medidas. ¿Y qué son medidas? Explicarle al niño a manera de él, a su altura, qué debo hacer con un plan. Si mi mamá está trabajando y yo estoy en la escuela, la maestra me debe decir cómo debo yo vigilar el río que está ahí, debo ir a evacuar. Como no son naturales, si usted no maneja la emergencia, sí se le va a constituir un desastre. Y como no sabe, va a haber cantidad de muertes en esta población, de afectados. Pierden cama, pierden refrigeradora, pierden juego de comedor, pierden ropa, pierden todo. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Que las personas no mantenieron vigilado el entorno donde vivían y que por ningún motivo se dieron cuenta que ese río, la historia me dice a mí que en un momento, 20, 30 años atrás, venía a crecer.
Entonces, como yo no hice esa investigación, no lo tuve vigilado, esto que usted ve en esta figura es lo que acontece, ya sea en Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, parte de Colón. Nosotros a nivel de protección civil tenemos algunos puntos identificados. Los naturales aquí en Panamá no vienen porque vienen. Por ejemplo, tenemos Juan Díaz, que está inmersa con un desarrollo muy económico, que es todo lo que es Punta Pacífica, que es todo el área de cerca del aeropuerto. Como natural, no podemos decir que hay el desastre natural, no. Eventos naturales, tenemos que tener bien claro qué son eventos naturales que causan daños por medio de la naturaleza y qué son eventos creados por la mano del hombre, por ejemplo, un mal desarrollo. Aquí entonces yo tengo que reubicar a esta persona para que el evento natural, llámese terremoto, llámese inundación, no cause esto. ¿Por qué le dicen desastres naturales? Y es el mal concepto, que no existen, es el mal manejo. Esto pudiera haberse evitado si todas estas personas tienen un sistema de alerta temprana. Pudo haberse evitado si la gente practica y hacen planes de evacuación. Poderse conocer los puntos de encuentro, hacia dónde yo evacúo. No mantengo vigilado el río, no mantengo vigilado el volcán, no mantengo vigilado a través de las redes sociales el manejo de que viene una onda tropical, una depresión tropical, está lloviendo de manera constante. A veces 15 minutos llueve más y más acumulamiento de agua que llover todo un día o llover. Y eso está pasando por el cambio climático que nos está afectando en Panamá. Hay importante, y por qué se los voy a recalcar una y dos veces, los desastres no son naturales. Los eventos son naturales y los eventos se clasifican, ya lo dije anteriormente, y esto hay que puntualizarlo porque un eslabón que la persona, por la emotividad de que Panamá nunca ha sufrido en los últimos 30, 40 años un gran terremoto, solamente el que recordamos de Bocas del Toro, de 6 puntos donde hubo una cantidad de muertos. De ahí para acá, ¿qué hemos hecho como Panamá? Para que ese desastre que usted le llama natural, que no es natural, sino un evento adverso, un evento natural de la tierra que no puede ser medido ni pronosticado, no se constituye un desastre para usted. Ejemplo, un desastre que se puede constituir para usted de manera humana es que sus familias tengan y no es un buen ejemplo, pero es importante porque lo viví yo. Yo estoy hablando de lo que yo he vivido. Ejemplo, un familiar enfermo. Ya te están diciendo que sí tiene probabilidad de vida un mes, 2 veces. Tú te preparas. Tú empiezas a buscar, por ejemplo, dónde va a ser la despedida, la misa, etcétera. Pero de repente vienen y lo atropelló un carro. Tú no te preparaste, tú no sabías eso. Te queda como, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hace? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué pasó? Cuestiono la madre naturaleza, cuestiono el divino, que por qué sucedió. Así mismo son los eventos naturales. Usted tiene que estar preparado en su centro escolar para que no suceda esto. Y intente permanecer siempre en un lugar seguro. El lugar seguro es que ya usted hizo el diagnóstico para que el mal manejo de la emergencia no se constituya en un desastre. ¿Cómo se constituye un evento adverso de la tierra o hidrometeorológico en un desastre? Porque usted no lo manejó, usted no se preparó, conociendo el riesgo y el diagnóstico. Es importante que tomemos en cuenta que multiamenaza se puede dar. En esta inundación puede darse un tema, que puede haber un sismo. Entonces, para usted le dice un desastre. Por ejemplo, muchos llamaban, ¿y por qué hay que refrescar el tema en Panamá? Panamá hoy le sucede una cosa y nuestros centros escolares y la comunidad en general se le olvida ya. Entonces, nunca podemos ser de que mentes olvidadizas. Debemos practicar lo que aprendemos. Y la conciencia de la cultura de gestión de riesgo nos está llevando o nos está, como dice, llevándome a la pared. ¿Qué es llevándome a la pared? Que ya yo no tengo para dónde ir. Entonces, Panamá tiene que prepararse. ¿Panamá cómo se prepara? Conocer, me están diciendo que hay una onda tropical. Una onda tropical es natural y siempre se han dado. ¿Por qué usted la está viendo constantemente? Porque las redes sociales están al alcance de toda área. En todo punto geográfico hay personas que tienen de 1 a 2 celulares o dispositivos. Como usted lo conoce, le están diciendo, y los TikTok,
los Instagram, Facebook, WhatsApp, llegan más rápido a veces que las noticias, que cuando a usted le llega que la onda tropical afectó el Caribe de Boca del Toro, hace a las 12:30, a las 11 ya usted tenía información. Utilice estos dispositivos para conocer cómo se está moviendo a través de las redes sociales confiables, el INPA, Instituto de Meteorología, cómo se mueve una onda tropical, una depresión tropical, una tormenta tropical, y si nos está afectando el cambio climático en el Caribe, en el sur, en el este o en el este. ¿Cuál desastre puede estar pasando, como ejemplo, en la frontera colombo-panameña? El manejo que si no podemos como política pública manejar la migración irregular en Panamá, por eso es que la estamos haciendo controlada, que se constituye un desastre, que esa gente no come, no sabe cómo hacer. ¿Tendrán sus razones o no las tendrán? Palabras poco, palabras menos. Lo que queremos hacer aquí es esto, estar vigilando esta parte donde la mano del hombre interviene en el desarrollo. 2, que los desastres, miren, ¿por qué hay que puntualizar? Esto ha sido un desastre, no sabemos cómo manejar el país, no sabemos cómo llevar el centro escolar, no sabemos cómo la inundación. ¿Qué hacemos? Llamamos a SINAPROC. SINAPROC no va a venir con una varita mágica. Usted es el que tiene que prepararse, porque cuando viene un sismo natural, evento natural, movimiento de la tierra, va a agarrar centro educativo, cualquier nivel, va a tocar en cuenta cualquier época que esté, ya sea en época de verano, invierno, o esté en la playa, o esté en el río, o donde esté. El terremoto de Japón, el 2011, ellos estaban muy tranquilos. Después que le llegó el terremoto, naturalmente un terremoto, y que están preparados, la ciencia de ellos ha ido avanzando 40 años más que nosotros. Cuando nosotros nos estamos preparando para 6, ellos se están preparando para 10, porque ya les llegó el de 9. Y ya dice, bueno, tenemos que preparar la sismoresistencia, nuestras escuelas, nuestros centros escolares, nuestra comunidad, nuestros edificios, de 1 a 2 plantas hacia arriba, ¿cómo hacerlo? Y de ahí mismo, inmediatamente los agarró a ellos lo que le llaman un tsunami. Murió gente tanto en el tsunami como en el terremoto. Multiamenaza. Esos desastres no son naturales, son consecuencias de la naturaleza y son consecuencias si usted no se prepara. Por eso que se llaman desastres naturales, y no son desastres naturales, son eventos, recuerden la palabra, eventos adversos. ¿Y cuál es un evento adverso? Todos los que les he mencionado anteriormente. A manera de repaso, los sismos, terremotos, temblores, la tormenta tropical, casualmente lo que viene a Panamá, vamos a suponer un huracán que debemos manejarlo, lo del desierto de Sahara, el polvo del Sahara, todo eso son naturales, pero lo manejamos con la tecnología. También hay que tomar en cuenta el desarrollo. ¿Por qué es repetitivo esto? Porque Panamá tiene que salir ya de ahí, tiene que subir el escalón, conocer el riesgo. Y una emergencia mal manejada se constituye, señores, centros educativos, instituciones, compañeros estudiantes, televidentes. Si usted no maneja bien la emergencia, se le va a constituir un desastre porque no va a tener alcance de control. En el sistema de comando de incidentes que se le da a todas las instituciones es tenía alcance de control. Por ejemplo, recuerdan cuando el mala experiencia, el San 100 se estrelló en Caledonia, todo el mundo llegó, había mucha población en Caledonia. Había que aplicar en ese momento el sistema de comando de incidentes para que una emergencia por la mano del hombre, porque eso no fue que el helicóptero venía del cielo, sí venía a manera área rotativa volando, pero es que no lo crearon en el cielo. Es a lo que queremos llevar, sino que cómo agarrar y manejar esa emergencia del hombre para que no se constituya un desastre. Eso es lo que queremos, que las inundaciones, los grandes sismos, las emergencias naturales que no se constituyan en desastre, usted maneja un deslizamiento. Hablamos de poblaciones y vemos aquí, creo que estaba el mapa aquí de Panamá, toda esta área, Panamá en San Miguelito, hablamos de Yavisa, tenemos que ver que dónde son más afectados por temas naturales, eventos naturales. El área de Panamá capital, todo lo que es los 26 corregimientos que componen aquí
que componen el Distrito de Panamá. La mayoría es desarrollo humano versus la naturaleza. Juan Díaz, hablamos de Chepo, hablamos del distrito de Chepo, hablamos de alcaldías, deslizamiento e inundaciones, Chilibre, Río Sitio, hablamos ahora de Panamá Oeste. Todo eso usted tiene que conocerlo, que esas emergencias no se constituyan en desastres. Es importante tomar en cuenta algo aquí. Vamos a verlo en esta parte. La capacidad de todos estos seres que componen, por decir así, Cuerpo Bombero, Policía, Cruz Roja, MINSA, Caja de Seguro Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo, MIBIO, trabaja como un componente en la educación de primer auxilio para que una emergencia no se constituya en un desastre. Es importante. ¿Por qué hay que recalcar que los desastres no son naturales? Porque ninguna de estas instituciones creó el terremoto, ninguno lo cree. Veámoslo a este nivel. Si vamos a subir el nivel de evaluar, diagnosticar y hacer estudios de sismoresistencia y edificación en Panamá, ya entramos en otra materia de conocer dónde están nuestras casas. Panamá, para que las emergencias no se constituyan en desastres, como la sismoresistencia es bien alta en Panamá, o sea que no crea que nos puede afectar, pero no nos afecta como afectó la experiencia que tuvimos en Haití, la experiencia que tuvimos en Turquía, por cómo construyó usted su casa, la fundación, las columnas, las vigas, cómo las construyó y que usted no se vea afectado. Por eso, para usted que tenemos desconocimiento en qué es una emergencia y qué es un desastre, emergencia es lo que usted puede controlar. Un desastre que se constituye es lo que usted no pudo controlar, por eso usted le llama, y que no debe ser así, desastres naturales. En realidad no es un desastre natural. Un evento natural mal manejado se nos constituye en un desastre. Y toda esta experiencia tiene actores diferentes, tiene un escenario diferente, una escena diferente. Y la atención de ellos en la cuarta prioridad, para que no se constituya en desastre, llegan entonces los especializados en tomar en cuenta cómo hay que evacuar, para que no se constituya en un desastre natural, que no es la palabra correcta. Evento natural, llegan los que responden y sacan las personas más rápido. El SENAN, la policía, el cuerpo de bomberos, llegan y sacan. ¿Por qué? Porque para esta comunidad, esta inundación que podía haberse controlada, ¿qué hizo? No sabía cómo responder y por eso llamaron a las instituciones. Uno de los temas más importantes que debemos recalcar y vamos a puntualizar, estimados compañeros, uno, repito, a manera de repaso, los desastres no son naturales, constituyen en desastres porque son mal manejados desde su génesis, que es la emergencia. Una emergencia mal manejada se constituye en un desastre. No son naturales, ¿por qué? Porque no los crea el hombre, son naturales porque ya existen de aquí. Y las otras, que es el antrópico, y esta población debía haber sido planificada y manejada en cada uno. La prevención salva vidas. Llamamos al profesor, nos acompañe. Muchísimas gracias. Recuerden que el riesgo es la posibilidad de que el peligro y la vulnerabilidad se combinen para producir un desastre. En el que se presenten por efecto de un proceso o fenómeno de origen natural o antrópico consecuencias negativas como la pérdida de vida y daños materiales. Hay que recordar que los desastres no son naturales, son provocados. Entonces tenemos que hacer el trabajo, lo que nos corresponde, reflexionar. ¿Y qué es lo que nos lleva a la reflexión? Sencillamente todos los hechos, acontecimientos que se han dado en las últimas semanas y pensar que no estamos exentos a que nos ocurra. Así que en otra ocasión, más adelante, vamos a hablar un poquito de cuáles son las provincias, los países del mundo que tienen mayor probabilidad de riesgo. Pero en este momento, te recomiendo, observa el espacio geográfico, fue uno de los consejos que dieron. Mira a tu alrededor cuáles son las zonas de riesgo.
Organízate con tu comunidad, porque lo que hemos visto en las últimas semanas en las noticias es sencillamente comunidades que no se organizan y que de pronto dicen, yo no voy a salir de mi casa. Y es el pecado más grande que puede cometer, porque si la resiliencia se cae, perdimos lo material y también perdimos la vida. Así que métele mente, reflexiona, porque como dice el lema del Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC somos todos. Y a todos nos corresponde actuar antes de que ocurra una tragedia. Nos vemos en la próxima.